Y vamos a continuar. Hoy es 15 de octubre del 2017, el Día del Señor, primer día de la semana. Las primicias son para el Señor. Y yo les invito a ir a la carta de Filipenses, capítulo 2, versículo 3. Estamos ahí considerando un tema maravilloso. Filipenses 2, versículo 3. La carta de Pablo a los Filipenses, capítulo 2, versículo 3. Y vamos a leer el verso 3 y luego vamos a hacer una oración. ¿Qué les parece? ¿Está bien con usted? Vamos a echarle ganas. Ponga todo su corazón, su mente y sus pensamientos en esta palabra, porque yo le pedí al Señor que Dios trajera exactamente a las personas que necesitábamos esta palabra. Yo me incluyo. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Padre, te damos gracias por tu hermosa palabra. Te damos gracias por el ejemplo, por las exhortaciones, la instrucción de tu palabra. Y hoy te pido, Señor, que no solamente se quede en una bonita reflexión, sino que nuestro corazón lo asimile y que tu palabra vivifique lo más profundo de nuestro ser y nos revele, como cantamos hoy, a través de tu mirada. Míranos, Señor, y ve si hay en mí, como dijo el salmista, camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Señor, escudriñame, oh Señor. Sondea mi corazón, como dice otra traducción, con esas sondas marinas, Señor, que avientan a grandes profundidades, Señor, para detectar cosas que aparentemente a la vista no se pueden ver, que están tan profundas que solamente aparatos como esos pueden escudriñar, pueden estudiar y descubrir. Así dice tu palabra, Señor, que nos escudriñes, que nos desmenuces, Señor, que vayas a lo más interno de nuestro corazón. Tú eres el Dios, escrito está, que escudriña la mente y el corazón, que sabe los pensamientos y las intenciones de nuestro corazón mucho antes de que nuestras acciones lo demuestren. Padre, queremos ser como tú para tener gozo, descansar y ser hombres que demos un fruto que permanezca, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Bueno, estamos considerando ya el capítulo 2 de Filipenses. Y aquí dice que hay dos actitudes que demuestran la falta de humildad. Acuérdese, hago un repaso rápido. La llave del capítulo 1 de Filipenses para tener gozo en medio de las circunstancias, cualquiera que éstas sean, es tener una mente optimista, confiando en Dios. Pero la clave número 2 del capítulo 2 es tener una mente humilde. Entonces, retomando el verso 3, la Biblia dice que hay dos cosas que demuestran que no somos humildes. La contienda, número 1, pleito, pelea, bronca, como decimos aquí los latinos. Y otra es la vanagloria, o sea, la presunción, la arrogancia, el creerte superior a los demás, superioridad. La Biblia dice, antes bien, con humildad. Ahora, ¿qué es la humildad? El tema de hoy, por cierto, se llama viviendo en humildad. Pero el diccionario dice que humildad, pon mucha atención, me encantó, es la virtud que consiste en el conocimiento de las propias limitaciones y debilidades y en obrar de acuerdo con este conocimiento. Le voy a decir de otras palabras. Humildad es saber y conocer, estar muy consciente de cuáles son tus debilidades y tus limitaciones. Pero hay gente que, aún estando consciente de sus limitaciones y sus debilidades, no actúa conforme a esa conciencia. Sabe que no puede y de todos modos lo hace. O sea, saber tus limitaciones no es suficiente, todavía no es humildad. Humildad es cuando tú obras de acuerdo con ese conocimiento. Fíjate qué definición tan profunda, tan clarita. También dice el diccionario que humildad tiene que ver con sumisión y rendimiento, en el sentido no de performance, sino de rendirse, de doblegarse, de someterse. ¿A quién? A alguien que vas a considerar mejor que tú.
La pregunta de hoy es ¿cómo ser humilde? El versículo nos dice cómo. A ver, léelo. Estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Considerando, estimando, pensando que la persona que está junto a ti es más importante, es superior a ti. Esa es la humildad que el Señor le inspiró a Pablo que nos ministrara el día de hoy. Dice que nada hagamos por contienda ni por vanagloria, antes bien con humildad, como estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. El verso 4 nos da la segunda manera, la segunda forma, la segunda herramienta para ser humilde. Dice, no mirando cada uno por lo suyo propio, dice el verso 4, sino cada cual también por lo de los otros. Tú y yo aprendemos a ser humildes cuando estimamos a los demás superiores y cuando empezamos a mirar no solo por lo nuestro, sino por lo de los demás. Porque cuando nosotros sentimos que somos más importantes, sí o no, primero yo, después yo y al último yo. Y si algo queda, pues para los demás. Porque yo soy más importante, porque yo soy superior, porque yo valgo más. Entonces, la manera en que podemos empezar a manifestar la virtud que consiste en el conocimiento que consiste en conocer las limitaciones propias y debilidades y obrar de acuerdo a ello. ¿Cómo obramos de acuerdo a ello? Estimando a los demás como más fuertes, más inteligentes, más capaces, ¿por qué no? Más guapos que nosotros. Y esa sumisión, ese rendir, no mira lo que nosotros queremos, sino miramos también, dice también, no es que tú ya no te desocupes, te desentiendas de ti, sino que así como te amas, y nos lo dijo hoy nuestra hermana, la Biblia dice, amad a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, si a ti te procuras, si a ti tú te buscas desayunar, pues busca que el otro también haya desayunado, ¿verdad? Vamos a leer ahora de continuo el verso 5 al 11. Vaya conmigo, tenga la palabra de Dios abierta en Filipenses 2, 5 al 11 y vamos a detenernos después. Vamos a leer corrido del 5 al 11. Haya pues en vosotros, se encuentre en cada uno de nosotros este sentir, esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Para gloria de Dios Padre. Gracias. Ahí les pido un Kleenex, un pañuelito, por favor. Súbele un poquito más a la grabación porque la vez pasada estuvo un poquito quedita el volumen. Solo un poquitito más al máster, tantito. ¿No? ¿Sí? Ajá. Un poquitito, una cosita de nada para que se grabe mejor. Muy bien. Bueno, gracias hermano, gracias. Vamos a regresar ahora y detenernos por un momento en el verso 8. Filipenses 2:8. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente. Hermanos, hoy el Señor me guió a no seguir adelante con la carta de Filipenses sin detenernos en considerar esta hermosa e importante virtud que tuvo nuestro Señor Jesús aquí en la tierra y que nosotros debemos desarrollar. Si queremos vivir con gozo, si queremos vivir con paz y con la bendición y el favor de Dios, o sea, su ayuda, ¿verdad? Súbele un poquito más a mi monitor para hablar más quedito porque siento que estoy gritando. Yo te pregunto, ¿cuántos realmente les gustaría vivir todos los días experimentando el favor de Dios? Teniendo un gozo interno
un gozo inexplicable a pesar de que las circunstancias que estás enfrentando no sean las mejores. Voy a repetir la pregunta. De veras, de todos los que estamos aquí, ¿cuántos realmente les gustaría vivir todos los días experimentando el favor de Dios, teniendo un gozo que dices, no sé por qué estoy contento si las cosas no están muy bien, pero yo tengo paz, yo tengo gozo a pesar de cualquier circunstancia? ¿A cuántos les gustaría eso? Amén. Bueno, quiero dedicarte un versículo. Primera de Pedro 5:5 dice, igualmente jóvenes, está hablando a todos y también a los jóvenes, qué bueno que hay jóvenes aquí, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad. Porque, y está citando uno de los versículos que es una ley en el Antiguo Testamento y en el Nuevo es una ley de Dios. Esta ley es irrevocable y dice así: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Repito el versículo: revestíos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los que son humildes, o sea, a los que reconocen sus limitaciones y sus debilidades y actúan de acuerdo con ese conocimiento. Se está entendiendo mejor, ¿verdad? Yo le dije, Señor, confírmame, y hoy en la mañana me enviaron un versículo. Yo estoy en 2 cadenas de versículos, la de YouVersion, la del programa de la Biblia, y hay otra cadena en la que me enviaron Proverbios 8:13. Te leo lo que dice: el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. Entonces, cuando leí ese versículo dije, gracias, Señor, esta es la confirmación que yo necesitaba para poder compartir con ustedes y no seguir adelante con el capítulo 2 hasta entender la humildad de Jesús, la humildad del Mesías prometido, el Cristo, el ungido, que como les dije, Filipenses 2:8, todavía lo tienen ahí, estando, dice, en la condición de hombre. Este es bien importante, este versículo, porque nuestro Señor no vino en la condición de Dios. Si hubiera venido en la condición de Dios, pues cualquiera de nosotros hubiera dicho, pues qué fácil, tú tienes poder, tú eres el Dios infinito, tú no eres tentado por el mal, así que pues ¿cuál tentación? ¿Cuál sacrificio? Pues a ti ni los clavos te van a doler, o sea, aunque te metan 10,000 clavos, tú eres Dios, no te pasa nada. No. Estando en la condición de hombre, número 1, se humilló a sí mismo. O sea que no lo humillaron. Algunos de nosotros nos humillan, ¿verdad? Pero Él solito se humilla delante de Dios. Y es lo que Él espera de nosotros, que nosotros nos humillemos, nos hagamos personas sencillas y humildes delante de Dios, haciéndose, dice la Biblia, obediente. O sea, no nada más siendo, haciéndose obediente. Es una acción, es una intencionalidad. A ver si entiendes esa palabra. Lo hizo a propósito, obedeciendo. ¿Y qué obediencia? Porque el Señor le dijo, la cruz. Él era humano en ese momento. No dejó de ser hijo de Dios, pero estaba en una condición de hombre. Y como condición de hombre, Él dijo, no, Señor, si es posible salvar a la humanidad de otra manera, si puedo yo beber otra copa, si no tengo necesidad, si es posible que no vaya hasta el martirio de la cruz, por favor, ayúdame, hazlo. Y el Señor le dijo, no es posible. Tú eres el Cordero, mi Cordero, que quita el pecado del mundo, y hoy te voy a inmolar. Inmolar significa sacrificar. Y Él dijo, mas no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Cuántos le dan gloria a la obediencia de nuestro Señor Jesucristo? Obediente hasta la muerte, y no cualquier muerte, muerte de cruz. Ahora déjame regresar. Estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo. ¿Cómo se humilló? Pues un ejemplo. La Biblia profetiza en Zacarías 9:9, no lo busques, te lo leo. Alégrate mucho, hija de Sión, dice Zacarías. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna, sobre un burrito. Qué profecía tan rara para el pueblo de Israel.
Yo me imagino que los que escucharon esa profecía, pues como que tosieron, como que hicieron, ay, Zacarías, ¿de veras te está hablando el Señor? Nosotros estamos esperando un Mesías libertador, que venga con un ejército y destruya a todos nuestros enemigos. Y de repente Dios le revela a Zacarías, perdón, Zacarías, no Isaías, Zacarías, alégrate mucho, hija de Sión, porque tu rey, ¿cuándo se ha visto que un rey entre en pollino, por favor? ¿Cuándo se ha visto que un rey cabalgue burros? Normalmente cabalgan de caballo para arriba, caballo, elefante. Si hubiera dragones, andarían en dragones. ¿Verdad? Pero este rey venía justo, salvador, humilde. Todo el mundo diga humilde. Se necesita bastante humildad para cabalgar un burrito, sobre todo un pollino, y en el caso de Jesús, un pollino, un burrito que nunca había sido montado. Todos los que saben un poquito de ganadería sabrán que un burro chiquito no se deja montar y es peor que un caballo salvaje, de esos que tardan mucho en domesticarlos. No, hombre, tú trata de subirte a un burrito que nunca ha sido montado y te voy a decir a dónde vas a terminar, de bruces en el suelo. Pero el Señor dijo, me es necesario, y Él entró. Ahora, para entender la humillación de nuestro Señor, el verso 6 dice, el cual siendo en forma de Dios. O sea, que estando en condición de hombre se humilló, pero Jesús, el Hijo de Dios, siendo en forma de Dios, antes de que solo fuera Dios y no Dios hombre, no estimó el ser igual a Dios. O sea que Cristo es igual a Dios, en forma de Dios, no se aferró a esa condición. No estimó, no aquilató, no valorizó más el hecho de que pues yo soy Dios, ¿cómo me voy a humillar? Para empezar, hermano, la primera y grande humillación es hacerse criatura. El Dios que es creador, de repente se hace criatura. ¿Te puedes imaginar eso? Mira, si Dios me hiciera cucaracha, vamos a ponerle una cosa fea, ¿verdad? ¿Cuántos odian a las cucarachas? Yo todos los días me encuentro con ellas. Y apenas las veo y ¡puf!, las mato lo más rápido posible. Y es horrible porque no queremos, como empresa, ¿verdad?, que las cucarachas de los trash room, de los basureros, se metan dentro de las casas. Y no tanto porque pues queremos que nuestros residentes no sufran, sino porque es una bronca sacarlas después de ahí y luego limpiar eso y luego se llenan. No, es una cosa tremenda y se gasta mucho dinero trayendo empresas para destruir a esos insectos, que por cierto son de los insectos más difíciles de destruir desde toda la historia. Creo que las cucarachas han vivido por siglos en este planeta. Si Dios me hiciera cucaracha, sería una grande humillación, pero no sería comparable a la humillación del Hijo de Dios, porque yo soy una criatura y finalmente la cucaracha también es otra criatura. Solo bajaría de rango. Pero el Creador, haciéndose criatura, esas son palabras mayores. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que dice, se despoja. Vamos a Juan capítulo 1, por favor. Vaya conmigo al Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 1. Juan 1:1. Dice la Biblia en Juan 1:1, el Evangelio de Juan. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Cuando dice verbo se refiere a la palabra de Dios, a la voz de Dios, para que me entiendas. Se le llama el verbo porque era la voz que actúa, la voz que la voz que produce las cosas. Tú sabes que un verbo en español son acciones. Comer, jugar, bailar, saltar, son acciones. Se le llama el verbo de Dios porque cada vez que Dios pronunciaba sea la luz, el verbo de Dios efectuaba la creación. Dice el versículo 3, todas las cosas por el verbo fueron hechas. Y sin el verbo y sin la palabra de Dios, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y dice el verso 6, el verso 7, el 10, perdón. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. O sea, estamos hablando del Creador.
El Creador. Se revela en el verso 14 la siguiente increíble conocimiento que hoy Dios nos deja. Aquel verbo creador, el que hizo todas las cosas que existen, la voz de Dios, la garganta de Dios, para que me entiendas, las cuerdas vocales de Dios, si lo podemos así poner en forma humana, aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como del unigénito del Padre, y luego añade, lleno de gracia y de verdad. A ver, vamos a analizar 4 cosas aquí. Número 1, solo la voz de Dios es la que se encarnó. No todo Dios, pero su palabra se encarnó. Para que me entiendas, yo le explico a los niños, la garganta de Dios fue la que se hizo hombre. Su poderosa voz creadora es la que se hizo carne. ¿No es cierto que cuando tú y yo hablamos por teléfono y escuchamos la voz de alguien, decimos, hola Enrique, ¿cómo estás? No estamos viendo a Enrique, solamente estamos escuchando su voz, pero luego lo identificamos y decimos, es Enrique. ¿Quién habla? Enrique. ¿Estás seguro? Segurísimo. Es Enrique. ¿Por qué? Porque su voz es él. Lo representa. La voz de Dios, el verbo de Dios, la garganta de Dios se encarnó. No todo Dios, porque hay gente que no puede entender. Dice, bueno, ¿cómo es posible que si Cristo es el Hijo de Dios, cómo le hablaba a Dios el Padre y cómo el Espíritu Santo? No, ¿cómo es eso? No puede ser Dios. O sea, entonces cuando Cristo estaba aquí, ¿quién gobernaba el universo? Dicen algunos. No seas bruto, no has leído bien. Solo el verbo de Dios es el que se encarnó. Solo la palabra de Dios. Claro, no es cualquier cosa, estamos hablando del creador del universo. Pero no todo Dios, la voz de Dios, el verbo de Dios se encarnó. Número 2, ese verbo estaba lleno de gracia. ¿Qué es lo que ahora me interesa a mí resaltar? Dice que el verbo, el unigénito del Padre, estaba lleno de gracia. ¿Por qué crees? Porque dice la Biblia que Dios resiste a los soberbios, pero Él da gracia ¿a quiénes? A los humildes. Mi Señor no solamente tenía gracia, sino siendo el hombre más humilde sobre la tierra, estaba lleno de gracia y de verdad. Todo en la vida cristiana, mis hermanos y hermanas, es por gracia. Todo lo que tenemos y lo que podamos recibir de Dios tiene que ver con su gracia. De tal manera que si tú eres humilde, tú vas a recibir, pero si hay orgullo en tu vida, si hay orgullo en mi vida, te vas a perder y me voy a perder de muchos favores y bendiciones de Dios, porque el orgullo repele a la gracia de Dios. Dios no puede acercarse a bendecir al orgulloso, al altivo, al soberbio, al presumido, al altanero, y no sé cuántas más palabras pueda yo decir acerca del orgullo. Pero la vida cristiana es por gracia. El orgullo bloquea la gracia, impide que recibamos su gracia, y sin gracia no se puede hacer nada. Entonces, ¿quién era el Hijo de Dios? Ya dijimos, todas las cosas fueron hechas por Él, el mundo estaba y el mundo por Él fue hecho. Nada más y nada menos que el Creador. Ahora vamos a Lucas 2, en la historia del nacimiento, la encarnación. Lucas 2, capítulo 6, que es una historia resumida. Dale la vuelta a las páginas, vete a Lucas 2, verso 6. El 6 y el 7 dice así: y aconteció que estando ellos juntos, ellos allí, está hablando de cuando José y María fueron a Belén por mandato del rey Herodes, que tenían que ser empadronados y tenían que entrar en el censo e ir a la ciudad donde ellos habían nacido, y como José había nacido en Belén, entonces fueron a Belén. Estando ellos allí en Belén, se cumplieron los días del alumbramiento, del embarazo. Se le revienta la fuente a María y da a luz a su hijo primogénito. Fíjate que aquí no usa unigénito, dice hijo primogénito, o sea, el primero. Te lo dejo de tarea después, lo demás. Siguiente, no te distraigas con eso, pero dice, y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Mira, todo esto se oye bien romántico. Pañales, pesebre, mesón. No, hermano, te lo voy a traducir. Lo envolvió en trapos, lo acostó en un comedero de animales, en una cueva
junto a un mesón llamado establo, y los establos normalmente son lugares cochinos y llenos de popó, donde tú y yo voltearíamos hacia abajo y cuidaríamos muy bien a dónde estamos pisando. Ahora, cuando los pastorcillos que estaban cuidando las vigilias de la noche, se les aparecen los ángeles y un ángel les da la indicación de que vayan y encuentren al rey, al Mesías prometido, les dice en el verso 12, léelo conmigo, Lucas 2:12, esto os servirá de señal, hallaréis al niño envuelto en trapos, acostado en un comedero de animales. Te lo estoy traduciendo porque pesebre se oye tan lindo, el pesebre. La, 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 y todos los cantos de Navidad, ¿no? Tarala. No, está naciendo en un cochino comedero de animales. No lo lavaron. Probablemente le pusieron paja limpia, la que pudieran encontrar, si es que había, en un lugar que olía feo, oscuro, a la intemperie. Los establos no tienen puerta. Eran huecos en las paredes, a los lados, a lo mejor era una cueva. Ahí nació el Rey de Reyes, el Señor de Señores, envuelto en trapos. Ahora, esto servirá de señal. ¿Era una señal? ¿Por qué? Claro que era una señal, porque ningún hijo de un rey nace a la intemperie, en un establo cochino, ni lo colocan en un comedero de animales envuelto en trapos. Esa fue la humildad de Jesús y era una señal de que Él era el Mesías. Cuando fueron los pastores preguntaron, no fueron al hotel más importante de Belén, no fueron al hospital, al primer hospital regional de Belén, ¿no? A ver dónde había nacido el Señor. Buscaron, ¿dónde hay establos? ¿Dónde hay pesebres? Pues por aquí, y buscaron y fueron guiados. Ahí estaba la señal. ¿Cuál era esa señal? La humillación, la humildad del Mesías. En el verso 39 de Lucas 2 sigue la historia y dice que ya pasado el tiempo, dice, después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley del Señor, cuando ya presentan al Señor Jesús para que sea circuncidado, etcétera, dice el verso 39 que José y María, después de haber cumplido con todo lo que Dios estableció en la ley, volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. Hermano, segunda humillación. Galilea era el lugar más pobre, más corriente, si lo podemos ver de esa manera, más despreciable de todas las regiones de Galilea. Cuando una persona venía de Galilea decían, aguas, es Galileo. Su manera de hablar te dice que es así. Es de tal parte. Y no solo eso, sino que la región de Galilea tenía una ciudad todavía peor que todas, Nazaret. Pues ahí el Señor escogió que en la región menospreciada de Galilea y en la ciudad más naca, para que me entiendas, Nazaret, se criara nuestro Señor y Salvador, el Señor Jesús. Su oficio, un sencillo carpintero. Ahora, cuando decimos carpintero, no te imagines un contratista de los de ahora que leen planos, ¿verdad? Y que tienen sus herramientas y todo. No, espérate, estoy hablando de un humilde carpintero que en ese entonces era un oficio que apenas les daba de comer. Ellos vivieron como una familia pobre, pero nunca les faltó nada. ¿Por qué te digo que era tan despreciable esto de vivir en Galilea y en Nazaret? Mira, regrésate a Juan capítulo 1, regrésate rápido a Juan capítulo 1 y mira conmigo el verso 45. Cuando finalmente Juan describe ya el ministerio de nuestro Señor y él está reclutando a sus primeros discípulos, uno de ellos llamado Felipe y otro Natanael, Felipe va por su amigo Natanael. Dice el verso 45, Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley. Hijo, Natanael se ha de haber emocionado. Dijo, ¿dónde está el rey? ¿Dónde está? Así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Se agotó el gozo de Felipe, de Natanael, perdón. Mira lo que contestó Natanael. Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Es como en el DF dijéramos, ¿de la Pensil puede salir algo bueno?
de Tepito puede salir algo bueno. De ahí de Nacualpan puede salir algo bueno. No, si a mí, cuando yo llegué aquí, ¿de dónde eres? No, me daba miedo decir que era del DF o del Estado de México, ¿no? Porque ya sabes que en México, en esa época decían, mata a un chilango, haz patria y mata a un chilango. Nos odiaban a todos los de por allá, ¿verdad? ¿Por qué será? Pues quién sabe. Pero hermano, en Nazaret, dice, de México, Distrito Federal, ¿puede salir algo bueno? ¿Algo de bueno? Así era Nazaret. Hermano, la palabra nos dice que Cristo el Señor, estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y una muerte en la cruz. Que por cierto, es uno de los instrumentos de tortura y muerte más crueles que ha habido en la historia, la cruz romana. Bueno, una de las enseñanzas más importantes de nuestro Señor Jesucristo se encuentra en el Evangelio de Mateo, capítulo 11. Ve conmigo, por favor. Mateo 11, 28. Ve conmigo, Mateo 11, 28. Y no te distraigas, agárralo bien, no dejes que la misma Biblia te distraiga. Si estás leyendo la Biblia en tu celular, por favor, no contestes, no vayas a ningún recado, alguna notificación que te llegue. Te recomiendo que descargues las versiones que tú quieras para que estén en tu teléfono y no necesiten el internet. Así puedes poner no molestar y ya no te llegan notificaciones de nadie y puedes estar por lo menos los 50 minutos de la predicación sin ninguna distracción. Mateo 11, 28. Dijo Cristo Jesús: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Venid a mí otra vez, todos los que estáis trabajados, fatigados, cargados con presiones, con preocupaciones, con ansiedades, y yo os haré descansar. Versículo 29, llevad mi yugo sobre vosotros. Acuérdense que un yugo es una herramienta para dos animales. No va solo, lleva mi yugo y aprende de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Repito el versículo 29. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. El Señor pudo habernos exhortado, mi hermana, mi hermano, a aprender de Él, pues su gran fe. Aprendan de mí la fe que tengo en el Padre, o su inmenso amor. Miren la compasión que tengo yo, o su poder. Miren cómo doblego a los demonios, cómo le digo a la tempestad que se calme y me obedece. No. A lo mejor les pudo haber dicho, aprendan de mí cómo enseño tan bonito, cómo uso las parábolas, etcétera. Pero Él solo nos enfatizó que aprendiéramos de Él una cosa, que era manso y humilde, pero agrega, de corazón. Manso y humilde en el interior, no una humildad de apariencia falsa, superficial, sino en su interior, humildad y mansedumbre de verdad. Ahora, ¿qué es mansedumbre? Ya definimos qué es humildad. Por cierto, los que se van a cambiar y pierden esos minutos, yo les pido que vuelvan a escuchar la enseñanza en el internet para que no se pierdan de nada de lo que Dios nos está hablando el día de hoy. Usted también debería volver a escuchar las enseñanzas por lo menos una vez. No es fácil, no con una sola vez se queda en tu corazón y en tu mente lo que Dios quiere decirte. Yo por lo menos escucho 2 veces una enseñanza cuando Dios me ministra a través de esa enseñanza. 2 veces por lo menos. Mansedumbre es, dice el diccionario, condición de manso. Entonces, ¿qué es manso? Te vas al diccionario y manso dice que es algo o alguien de condición benigna y suave. Benigno significa que no hace daño. Suave. Manso es algo o alguien de condición benigna y suave. También se dice de un animal que no es bravo, dice el diccionario. O sea, un animal manso es un animal que no es bravo, no es agresivo, no te va a morder, no te va a patear, no te va a empujar, no te va a topetear. Es un animal manso. Y también se dice de una cosa, por ejemplo el agua, que es mansa, significa que es apacible, sosegada, tranquila.
Entonces, voy a leer otra vez el versículo. Aprended de mí, que soy benigno y suave, que soy apacible, sosegado y tranquilo, y no soy bravo con los demás. Y sean humildes, reconozcan sus limitaciones y sus debilidades en lo profundo de su corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Si tú y yo aprendemos a tener una mente humilde, estaremos contentos. Una mente humilde, pasa lo que pasa, dices, está bien, no pasa nada. Una mente orgullosa, dices, ay, ¿por qué? ¿Por qué está la tortilla dura? La calentaste demasiado. Mira, parece tostada. Quiero tortillas, no tostadas. Ingrato, por lo menos tienes tostadas que comer. Hay gente que no tiene nada que comer ahorita. Pero tu orgullo no te lo permite. Una persona humilde dice, se tostó un poquito más. No importa, aquí, mira cómo truena. Qué rica. Tranquilo, le das gracias a Dios. Le falta sal, le pones sal, le falta azúcar, le pones azúcar. No hay problema, porque eres una persona mansa. No vas a topetear, no te van a cambiar el nombre como a Gustavo, ¿verdad? Gustaiger, ¿verdad? No. Sí, yo me avergüenzo, ¿verdad? Porque ya llegó el problema, ¿no? Ya le hablaron a mi supervisor y ya le hablaron de Gustaiger. Y le dijo el cuate de la ciudad, oiga, ¿qué onda, no? Pues para que se le quite, le va y le puso una regañiza a mi supervisor. Y pues obviamente mi supervisor me dijo, es que lo enfrentaste. Y yo tengo muchas, ¿cómo se llama? Justificaciones. No, me gritó. Tranquilo, ¿dónde está la mansedumbre? ¿Se me olvidó? Ahora, yo tenía un uniforme de trapeólogo, ¿verdad? De trapeólogo. Y vino este cuate sin uniforme siquiera, ¿no? Y pues de repente yo no lo consideré como superior a mí mismo, como dice la Escritura. Sino dije, caray, pues ¿qué tiene él que no tenga yo? Y pues yo sí soy trapeólogo, pero a mucha honra, y pues no me va a gritar. Y se acaba la humildad, se acaba la mansedumbre y no hay descanso para mi alma. ¿Me estoy explicando? Nos han enseñado a los hombres que ser así, apacible, sosegado, tranquilo, no bravo, benigno, es algo así como ser afeminado. Si tú le dices que un hombre tiene que ser así, dices, ay, es un débil, un poco hombre. No, nos han dicho que el hombre al contrario debe ser macho, aventado, bravucón, que no pide ayuda, no pide ayuda. ¿Sabes? He dicho que no necesito vejigas para nadar. ¿De dónde viene eso? De un corazón orgulloso. Y por eso los hombres, sobre todo los latinos, nos metemos en cada bronca, porque nos enseñaron. Aprendimos en la sociedad que el hombre que es hombre no pide ayuda, tiene que resolver solito todos sus problemas. ¿Por qué no pide ayuda? Pues porque no la necesita. Él puede solito. Él nunca se deja. Cuando lo provocan, reacciona con fuerza y violencia. Nada de mostrar ninguna debilidad, ninguna. O sea, no eres consciente de tus debilidades. ¿Qué tal si el otro tipo sabe karate y te hace pedazos? No importa, que me deje con el ojo morado, pero que digan que no le huyí, que no le huyí. Te rompió todas las costillas. Sí, pero demostré que eres hombre. Qué tonto eres. Si hubieras hablado con humildad y mansedumbre, tranquilo, no pasa nada. Es que se necesita más fuerza para controlarse, más fuerza para guardar la compostura que para dar rienda suelta a la violencia y los golpes, ¿sí o no? Tú eres más hombre, yo soy más hombre, le hablo a los hombres, cuando te controlas, cuando te tragas así, respiras hondo, cuentas hasta 10 y tratas a las personas tranquilo, cuando dejas de apretar los puños y aflojas ya la mano, porque a veces no decimos nada, pero ya estamos en posición de que, a ver, a cómo se va a poner esto, ¿verdad? Ya estamos tronándonos el cuello, doblándonos las mangas, como diciendo, a ver a cómo nos toca. Eso no es mansedumbre. Hay dos grandes bendiciones que Cristo mismo nos reveló en su sermón de la montaña, el sermón más importante donde se desarrolla todo el evangelio, y que tienen que ver con la humildad y la mansedumbre. Vamos a Mateo 5, versículo 3, por favor. Mateo 5, 3.
Acuérdese que estamos en, haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. ¿Cuál es el sentir? Humildad. Mateo 5:3, en nuestra versión Reina Valera 60, dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Ahora te lo voy a compartir en una traducción diferente. La NTV, traducción, ¿cómo se llama? Nueva Traducción Viviente, New Living Translation, dice: Dios bendice a los que son pobres en espíritu y se dan cuenta de la necesidad que tienen de Él. Agregaron esta explicación. Voy a leértelo. Dios bendice. Bienaventurados significa eso, que somos bendecidos. Bienaventurado significa lleno de gracia, lleno de favor. Los que son y se consideran pobres en espíritu, o sea que se dan cuenta de la necesidad que tienen de Dios, porque el reino del cielo les pertenece. ¿Qué cosa es ser pobre en espíritu? No está diciendo bienaventurados los pobres financieramente. Está hablando de una pobreza de la cual sí deberíamos estar orgullosos. ¿Cuál es esa pobreza? Yo necesito a Dios. Yo necesito al Señor. Ayer en la noche, un pastor amigo mío me llamó, yo ya estaba casi dormido, escuchó mi tono de voz y me dijo: ay, perdóname, ya estabas medio dormido. No, no te preocupes, brother, no te preocupes, sí, platiquemos. Y humildemente me dice: hermano, mañana yo voy a predicar de esto y de esto, pero aquí me atoro, me dice él. No entiendo esta parte, ¿qué aplicación le puedes dar aquí? Porque como que las 10 vírgenes se durmieron. Y ya le empiezo a dar mi opinión, ¿verdad? Mira, yo entiendo esto, por esto y por esto. Ay, muchas gracias, Gustavo, me dice. Y estamos hablando de un pastorazo, ¿no? Un pastorazo con una congregación. Y me llama y humildemente me llamó solo para preguntarme eso. Y luego me dice: es que yo, y ya platicando, dice: no, es que no, ya me acuesto porque mañana me tengo que parar antes de las 5 de la mañana. Yo me paro al 10 para las 5, porque a las 5 le estoy clamando a Dios que me ayude, porque si no, no la hago, Gustavo. Tú sabes que yo no tengo mucha capacidad, dice él. Y yo me quedo así, ¿no? Me quedo así, wow. Y dependo de Dios. Yo sí necesito depender de Dios, porque si no, no tengo los mensajes, no tengo la revelación. Y yo dije: pues es que todos necesitamos. Si tú necesitas, yo también. ¿Y quién es el que no necesita ser humilde y pedir la ayuda del Señor? Pobre del cristiano y mucho más del pastor que trata de hacer algo en sus fuerzas y sin pedir la ayuda del Señor. Bienaventurados los pobres, bienaventurado este pastor que sabe que sin la ayuda de Dios y que si no se para a orar, no la hace. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen yo tampoco la hago? Amén, amén. Pobres en espíritu son mendigos espirituales que claman por un poquito de gracia. Es como homeless espirituales que saben su necesidad y le dicen al Señor: una limosnita de tu gracia, por favor. Gente que se da cuenta que sin Dios no la hacen. Aquellos que todo el tiempo están conscientes de su necesidad de Dios, de su intervención y de su favor. ¿Cuántos no hemos dicho alguna vez: ay, Señor, ahora sí, Señor, si tú no me ayudas en esta situación, híjole, si tú no intervienes, me va a ir bien mal? ¿Alguna vez has dicho eso? Yo sí. A ver, repito la pregunta. ¿Cuántos de ustedes en algún momento de su vida han dicho: ahora sí, Señor, si tú no me ayudas ahorita, no sé cómo me va a ir? Cuando deberíamos estar siempre conscientes de que lo necesitamos. Siempre conscientes de que ocupamos de su favor y de su gracia. Y por eso es que oramos tan poco. Por eso es que oramos tan a la ligera. ¿Por qué? Porque hay orgullo. Ándale. Ya te dijo el Señor por qué no oras. Ya me dijo el Señor por qué oras a la ligera. Ya me dijo el Señor por qué no estudias la Biblia. Por orgullo. Porque no sientes la necesidad de Dios. Crees que solito, con lo poco que tienes y lo bueno que eres, puedes seguir continuando. Al fin que Cristo te hizo libre, te hizo una nueva criatura, pues ya la hiciste. Ya te quitó las cadenas,
dale, mijito. No, la vida cristiana no es que Dios te quita las cadenas y luego vas como chivo libre ahí a hacer lo que te da la gana. No. Dios te quita las cadenas para después tú te quedes por amor como esclavo del Señor, ya sin cadenas, ya sin opresión, pero a su lado caminando, porque separados de Él nos volvemos a secar. Separados de Él nos vuelve a esclavizar el enemigo. Separados de Él, nada podemos hacer. Ahora, la segunda bendición está en Mateo 5:5. Bienaventurados los mansos, los apacibles, los benignos, los calmados y tranquilos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. En esta traducción lo dice así: Dios bendice a los humildes, porque heredarán toda la tierra. Mansedumbre y humildad son palabras relacionadas, son sinónimos. Aunque son diferentes, son palabras que describen la misma actitud. Así que el orgullo, hermano, es la fuente o la motivación, por lo menos, de casi todos los demás pecados. Escúcheme lo que estoy diciendo. ¿Por qué estamos hablando de la humildad y del orgullo? Porque resulta que, en mi opinión y la opinión de varios hermanos que nos hemos dado cuenta, a lo mejor tú ya te diste cuenta, que el orgullo es la motivación de casi todos los demás pecados. A ver, mentimos, por ejemplo, porque no queremos pasar por tontos o por incapaces o para que no sepan nuestras debilidades. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Y por qué llegaste tarde? El tráfico. No, es que te pusiste una hasta atrás en la noche. Mentimos por orgullo, para que no se sepa la verdad que te hace sentir incómodo. Muchas veces mentimos y la causa se llama orgullo. Robamos. ¿Por qué robamos? Porque creemos que esa cosa debería ser de nosotros, que tenemos derecho a eso, que nos lo merecemos. ¿Qué es eso? Orgullo es la motivación. Pero, ¿por qué no nos pediste ayuda? Le decimos a veces a la gente. ¿Por qué no me pediste ayuda? Le decimos a alguien. No, ¿para qué molestarlos? ¿Sabes qué es eso? Orgullo. No, es que me dio pena, hermano. Pena, en la gran mayoría de los casos, es puritititito orgullo. O sea, yo sé que hay cosas que sí dan pena. O sea, por ejemplo, que alguien te vea desnudo, pues sí, da pena, ¿verdad? Pero más bien, algunos de nosotros no nos gustaría que nos vieran desnudos, pues para no ver las debilidades, los gorditos, o lo mal alimentados que estamos, ¿no? Pero ese tipo de penas es más o menos justificable, ¿no? Yo sé que hay gente que tiene un cuerpazo atlético, precioso, una figura, y aún así le da vergüenza que lo vean desnudo, ¿verdad? Ojalá, bueno, ya en esta época ya no hay ese tipo de vergüenzas. Pero muchas veces la pena, cuando decimos es que me da pena, es puritito orgullo. ¿Has escuchado a personas decir, es que tengo miedo de equivocarme? O, ¿y si me equivoco, brother? ¿Y si la riego? No, mejor no lo hago. Hermano, queremos que tú dirijas y que hagas eso. No, ¿y si la riego? ¿Y si me equivoco? ¿Y si no puedo? ¿Sabes cómo se llama eso? ¿Cómo se llama eso? Orgullo. No te das la chance de regarla. Todo es orgullo disfrazado de pena, de miedo, de yo no puedo. Por eso menospreciamos los manuales, las instrucciones para armar o hacer funcionar algún aparato, ¿verdad? Nos decían y nos recordaban en este seminario que aventamos nosotros los hispanos las instrucciones porque, yo puedo armar esta. ¿Cuántas veces te ha pasado que algo bien obvio dices, no, pues claro, esto se conecta así, es para niños, las instrucciones son una hojita chiquitita, una hojita, tiene 3 cosas, la avientas para allá y resulta que lo rompes. Pero si todos eran iguales, no. Este modelo te decía que primero se mete y luego esto, y por eso lo rompiste. Por orgullo. ¿Quién no va a saber eso? Es obvio, yo no necesito este manual. ¿Ok? ¿Has escuchado también, por otro lado, a otro vivir en condenación? Estoy hablando de pecados que no los relacionamos muchas veces con el orgullo. Hay gente que dice, es que no puedo perdonarme aquello que hice.
aquello que dije, si no hubiera abierto mi boca, o que aquello que pude haber hecho y no lo hice. No puedo perdonarme lo que no hice. ¿Cómo es posible que no ayudé a tal persona, que no exhorté a mi hijo, etcétera? ¿Cómo es posible que yo haya cometido tal acto? No merezco que me perdonen. Es más, no tengo perdón de Dios. Todas esas expresiones que aparentemente parece que es humilde la persona está reconociendo, no mi querido hermano, es puro orgullo. Las personas que no se perdonan, entre comillas, a sí mismos, son unos orgullosos, porque lo que están diciendo es, ¿cómo es posible que yo, tan capaz, tan fuerte, tan esto, tan listo, la haya regado? No lo puedo creer. Cualquier otro lo hubiera regado, menos yo. Cuando no te perdonas, ¿por qué una persona vive en condenación? ¿Por qué no recibe el perdón de Dios y el perdón de los demás? Te perdono, no, es que no me puedes perdonar. No, sí, ya olvídalo. No, es que no, perdóname, ya te perdoné, perdóname. Ya no me pidas perdón, ya te perdoné. No, es que la verdad es que no. Siempre que me olvido, me acuerdo, te veo así, esa cicatriz que te dejé, perdóname, ya te perdoné. Y no lo reciben. Viven en condenación por un superorgullo. No les cabe la idea de que ellos que creían ser tan buenos, justos, perfectos, etcétera, etcétera, pudieran haber regado tanto la sopa, ofendido, maltratado. Yo te digo, pues ¿quién crees que eres tú? ¿Un superhumano que no puede fallar, que no puede pecar? ¿Quién te crees tú? ¿Alguien que no se puede equivocar? ¿Sabes qué? Eres un engreído, un altivo, un orgulloso, porque el humilde se arrepiente y acepta sumiso y dichoso, contento, el perdón de Dios en Cristo Jesús. Amén. Sabe que no lo merece y por eso no se le ocurre rechazarlo. Sabe que no es digno. Hoy cantamos que hay un solo digno. Amén. Yo no soy digno, pero igual lo recibo con humildad. ¿Alguno de ustedes aquí es digno de la salvación? ¿Alguno de ustedes hizo algo que mereciera que Dios le perdonara todos sus pecados y enviara a su único hijo a morir en la cruz por ti solamente? Pues si no eres digno, ¿por qué recibiste el perdón? Porque eres humilde. Porque recibir humildemente la gracia demuestra una verdadera humildad y atesoras la gracia, aprecias el sacrificio y por lo tanto eres liberado de tu pecado, liberado de la culpa de tu pecado. Esa persona está libre para comenzar a retribuir, o sencillamente pedir perdón con humildad a los que él maltrató, a los que falló, traicionó. Una persona hasta que no recibe el perdón de Dios puede ir y tranquilamente, maduramente y seriamente ir y pedir perdón. Ahora, por cierto, que no he encontrado una sola cita en la Biblia que te diga que te perdones a ti mismo. Escúchame bien lo que voy a decir. No existe, a menos que yo esté equivocado, ningún pasaje, ninguna cita, un versículo que te indique que tienes que o debes de perdonarte a ti mismo. ¿Por qué? Pues porque técnicamente solo Dios perdona pecados, no nosotros a nosotros mismos. Pero cuando un consejero o un psicólogo cristiano te aconseja o aconseja a alguien que se perdone, lo que trata de decirle a alguien es que sea humilde. ¿Para qué? Para aceptar el hecho de que su naturaleza humana es corrupta. Aceptar que él es pecador, que su naturaleza es pecaminosa. Cuando le dices a una persona, perdónate a ti mismo, acepta humildemente que sí te equivocas, que de ninguna manera eres mejor que otros y por eso deja de condenarte y recibe la gracia del perdón de Dios, ya que precisamente gracia se define como un favor inmerecido. Así que en realidad, entre comillas, nos perdonamos a nosotros mismos cuando reconocemos nuestra condición, nuestra necesidad de Dios y de su perdón, y humildemente recibimos por gracia inmerecida su perdón, la cancelación de nuestra condena, la liberación del castigo que merecemos. Pero que Cristo en la cruz, al humillarse a sí mismo, como estamos leyendo, hasta la muerte, cargó
en su cuerpo. ¿Cuántos dicen aleluya? Entonces, no existe tal cosa como perdonarse a sí mismo, pero le decimos a las personas que se perdonen a sí mismo para que entiendan que tienen que reconocer que no son mejores que nadie. Que no esperaran que ellos no cometieran tal cosa. La gente dice, ¿cómo es posible que yo me haya equivocado? ¿Cómo es posible que traicioné a mi esposa y la engañé con otra mujer tan fea que está la otra? No sé qué hice, no sé en qué estaba pensando. Reconoce tu debilidad y acepta el perdón de Dios. Una persona lo único que necesita es recibir el perdón de Cristo Jesús. Y entonces perdonarse a sí mismo significará: acepto mi debilidad, acepto mi condición de humano. Sé que no soy mejor que nadie y si todos pecamos, yo no soy la excepción. Y sigue adelante. Y pide perdón y retribuye, y si se puede solucionar el asunto, amén. Y si la persona ofendida no lo quiere perdonar, no quiere reconciliarse con él de todos modos sigue adelante. No desfachatez, no cínicamente, sino con la gracia de Dios. No se ríe de su pecado, pero se goza de que Dios en la cruz lo perdonó. Amén. Bendito sea Dios. Esa es humildad. Si tú y yo resolvemos el problema del orgullo, se resuelve con eso muchísimos pecados. El orgullo, hermano, misteriosamente fue la fuente de la caída de la criatura más bella y perfecta que Dios había creado. Ya me queda poco tiempo, voy a ir rápido. En Ezequiel 28, 14 al 27, al 17, quiero que lo busques, Ezequiel 28, 14 al 17. Con esto vamos a terminar un poquito. Caray, se nos fue el tiempo. Yo quería abarcar algunas cosas, pero reconozco que se nos fue un poquito el tiempo. El tema es grande, no podemos tocarlo en una sola sesión. Ezequiel 28, 14. El orgullo misteriosamente fue la fuente de la caída del ser más perfecto y bello que Dios había creado. Revela Ezequiel 28, 14. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios, ahí estuviste, está hablando el Señor. En medio de las piedras de fuego del altar te paseabas, el altar del cielo, las piedras de fuego en el cielo. 28, 15. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. No nos dice cómo fue posible que un ser tan lindo, tan bello y tan cerca de Dios se encontrara, se hallara, se produjera maldad. Pero mira, sigue leyendo. Perdón. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad. Aquí contrataciones puede ser negocios, puede ser empresas, porque como está haciendo la analogía entre el querubín y uno de los reyes malvados también, ¿verdad? Entonces está hablando en dos dimensiones. Pero aquí yo lo veo así: a causa de la multitud de tus contrataciones, es como lo que sucede ahora con algunos ministros del Señor, que lo hacen tan bien que los empiezan a contratar. Los empiezan a llamar a predicar, a tocar, a cantar, a ministrar, a profetizar. No sé cuál sea tu ministerio, el ministerio de esas personas. Y empieza a lloverles y a llenarse su agenda de compromisos. Y empiezan a sentir que, ¡ay, soy un súper cantante, soy un súper músico, soy un súper pastorazo, un maestro de la palabra! Mira nada más cuántas contrataciones tengo a causa de la multitud de tus adulaciones. ¡Ay, qué bonito predicas! ¡Ay, qué bien haces las cosas! ¡Ay, quiero que vengas a mi iglesia! ¡Ay, si tuviéramos una persona como tú en nuestra iglesia! Cuidado, cuidado con esas adulaciones. Dice: a causa de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Se te subió. Por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Un ser angelical maravilloso. Pero mira, aquí está la clave, la revelación. ¿Por qué pasó todo esto? Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura y corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor.
Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré, para que miren en ti, para que seas avergonzado. Pero regresa tantito. Se enalteció tu corazón. Enaltecer es otra manera de decir enorgullecer. Cuando tú te pones más arriba de lo que Dios te quiere poner, tú estás pecando, eres un altivo. No te enaltezcas, deja que Dios sea el que te exalte. Deja que Dios sea el que te levante, no tus propias palabras, no tu propio corazón. El orgullo, como ningún otro pecado, es muy peligroso porque es invisible. Es invisible al que lo tiene. El que lo tiene no lo puede ver. Todos los demás se dan cuenta que es bien orgulloso, pero él no, ella no, porque no lo puede percibir, por eso es tan peligroso. Hermano, el orgullo es como las enfermedades más peligrosas que tenemos hoy en día. ¿Tú sabías que las enfermedades más peligrosas son las que no provocan síntomas? Esas enfermedades que no sientes nada hasta que ya están en un estado avanzado en tu cuerpo. Me refiero a enfermedades como el cáncer. Muchos tipos de cáncer no son dolorosos. No lo sabes hasta que ya estás bien lleno de cáncer. La hipertensión, la presión alta, el colesterol, la diabetes. Yo me enteré de la prediabetes por accidente. ¿Yo qué iba a saber, qué iba a sentir? La mayoría de las enfermedades más peligrosas, y seguirán siendo las más peligrosas, son las que no dan señal aparente de que tú la tienes. Entonces tú crees que estás bien. Tú crees que gozas de buena salud hasta que llegue el primer infarto. Hasta que viene el primer stroke, o sea, derrame cerebral, stroke. Eso es lo más peligroso. Y por eso es tan peligroso el orgullo. El orgullo no da señales, por lo menos al que lo tiene. No, nosotros nos sentimos las personas más humildes de la tierra, ¿sí o no? El más sencillo y humilde pastor de San José. No, espérame tantito. Ahora, la mejor manera de descubrir a un orgulloso, y con esto termino. La mejor manera de descubrir a una orgullosa o un orgulloso es decirle en la cara. A ver, ¿a quién me agarro? Y no quiero agarrar a nadie. A Jimena. La mejor manera de descubrir si Jimena es orgullosa es esta. Jimena, eres una orgullosa. Mirándola a los ojos. Si Jimena es orgullosa, lo primero que va a decir, no, pastor, ¿yo? ¿Orgullosa? ¿Cómo cree? ¿Qué le pasa? No, Dios me libre, si fuera católica se persinaría. Cruz, cruz, que se vaya el diablo y venga Jesús. Porque una persona humilde, cuando tú le dices, yo creo que tú eres un orgulloso, el humilde dice, ¡ah! ¿De veras? ¡Wow! ¡Ay, nanita! ¿De verdad? Sí, hermano, tú eres orgulloso. ¡Ay, qué pena! ¿Qué viste en mí? ¿Qué debo cambiar? ¿Cómo le hago? No quiero ser orgulloso. ¿Te das cuenta? Entonces, cuando a alguien tú le dices, tú eres un orgulloso, y lo primero que hace es decir, ¿Yo orgulloso yo? Entonces es orgulloso. A ver, dile a tu vecino, te agarré, te descubrí. El orgullo es muy peligroso porque no tiene síntomas. Sorry, ya no me da tiempo de decirte algunos síntomas en la Escritura que te pueden ayudar a ver el orgullo. Solo voy a mencionar una ya para, ahora sí, cerrar. La que más me viene ahorita a mí en mi caso. Quizá yo no puedo ver el orgullo, pero sí puedo ver la violencia y la actitud hostil y broncuda. La Biblia dice que el broncudo, no sé si es una mala palabra en tu país, mejor digo el peleonero, para que se oiga feo, el peleonero es orgulloso. O sea, no es pleito, es orgullo. A lo mejor no puedes ver el orgullo, pero sí puedes ver cuando rebasas y cuando le dices y volteas a ver al que rebasaste y voltea para que peleemos. Te le acercas, te le pones así a la par y estás así manejando. A ver, voltea. Y cuando voltea le haces una cara que... Eres cristiano, ¿verdad? No le puedes enseñar el dedo de en medio, pero si le haces una cara que dices... ¿Cómo se llama eso, mi hermano? La Biblia revela que es
orgullo. Ya no hay tiempo, póngase de pie, póngase de pie. Vámonos con esto. Dios da gracia a los humildes y resiste a los orgullosos. Aprended de mí, dijo el Señor Jesús, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Ya vimos que es mansedumbre y que es humildad. Ahora diles, Señor, enséñame a reconocer mis limitaciones. Señor, enséñame a reconocer mis debilidades y a actuar de acuerdo a ese conocimiento. A veces yo no sé que no puedo. A veces yo creo que sé, creo que puedo, hasta que me doy cuenta que no es cierto. A veces pienso que soy bueno para algo hasta que me doy cuenta que no soy tan bueno. Gracias, Señor, que cuando yo me percate de mis debilidades, que cuando yo me percate de mis limitaciones, Señor, pueda depender totalmente de tu gracia, y aún antes de percatarme de eso, esté yo siempre consciente de mi pobreza espiritual. Señor, yo quiero ser bienaventurado, quiero ser dichoso, feliz y bendecido, reconociendo en todo momento que yo te necesito. Padre mío, la nueva generación en Cristo es gente humilde, gente que te necesita. Como este pastor de muchos años, muy bendecido y exitoso, que humildemente me pidió un consejo, una ayuda, que no puede vivir, Señor, sin pararse todos los días a las 5 de la mañana a suplicar que tu gracia sea sobre él, para que tú le reveles tu palabra. Oh Padre amado, ¿cuántos de nosotros necesitamos reconocer que sin ti no la hacemos, Señor? Enséñanos a vivir en humildad para encontrar descanso, tranquilidad, para que las circunstancias de nuestra vida no nos perturben creyendo que merecemos algo mejor, cuando en realidad lo que merecemos ya lo pagó Cristo en la cruz del Calvario, y lo que disfrutamos hoy es añadidura, es favor inmerecido. Gracias, Señor. Ayúdanos a disfrutar todas las circunstancias de la vida, a no quejarnos, Señor, porque a lo mejor esa afección que tenemos física no se compare nada a la enfermedad de otras personas. Y al fin y al cabo, sabemos que tú eres nuestro sanador, Señor, y otros ni siquiera lo saben. No permitas que nos enojemos, hagamos berrinches, Señor, y actuemos de una manera como Cristo no actuó. Señor Jesús, tú eres nuestro ejemplo, y de ti queremos aprender a tener una mente humilde. ¿Cuántos dicen, Señor, ayúdame? Señor, derrámate en mí, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga.